anestesiólogo y jefe del departamento de emergencia de uno de los hospitales más importantes del Perú, como es Cayetano Heredia, un hospital con muchísimo prestigio, con su universidad también. Bienvenido, doctor Carlos Santiago. Muy buenas tardes, doctor Rubio. Pégase un poquito más al... Buenas tardes, doctor Rubio. Agradecerle primeramente por la invitación, saludar a todos los radioescuchas y televidentes de Radio Capital, y acá estoy presto para poder resolver todas sus dudas. ¿Cuál es la emergencia más frecuente en nuestro país? ¿Hay algún? Supongo que hay unas que ocupan el primer puesto. Bueno, dentro de las emergencias, tanto en adultos como en niños, las que van a la cabeza siempre son las enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Ajá. ¿Cómo que, por ejemplo? Las infecciones respiratorias altas, en primer lugar, ajá, los cuadros respiratorios bajos, las neumonías, ya en tercer, ¿no? Ya es una emergencia. Ya es una emergencia. Una crisis asmática, ¿no? Ya es una emergencia. Cuadros virales también muchos, como comentaron en niños, sobre todo, principalmente, ¿no? En segundo lugar, generalmente vienen las infecciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Las infecciones gastrointestinales, producto de los alimentos. Por ejemplo, mañana, día de elecciones, mucha gente come en la calle. Exacto. ¿no? Se estila, ¿no? El típico alimento. Y bueno, en tercer lugar vienen ya todo lo que son los traumas, ¿no? Generalmente son los tres primeros que van en casi todos los hospitales de Lima y del Perú, generalmente van casi en ese orden. Respiratorias, gastrointestinales y traumas, ¿no? Traumatológicas. Y cuando la gente tiene una emergencia médica en el lugar de la votación, por ejemplo, mañana, en lugar de la votación, ¿qué cosa es la actitud que debemos tener cualquier persona frente a una emergencia? ¿Hay signos que hay que cuidar o hay funciones que hay que cuidar? ¿Cómo aconsejaríamos a nuestros televidentes y radioyentes? Lo primero, tranquilizarse, el acompañante, la familia, no tratar de buscar ayuda cercana. Generalmente nosotros... Pero hay que tranquilizarse siempre y cuando lo veamos que está respirando, ¿no? Claro, no, sí. Porque siempre que tú estás respirando no te tranquilizas. No, claro. Primero, cuidar la vía respiratoria. Claro, primero hay que ver al paciente si respira, ¿no? Ver la vía respiratoria, el estado de conciencia, si el paciente está muy bien, despierto, esos son datos muy buenos. Buscar el pulso, si tiene un pulso adecuado, ¿no? Bien, 3-0, ya van 3. Claro, ¿no? Lo otro, ver si el paciente responde a algún tipo de estímulo, movilización. Ajá, si obedece órdenes. 4. ¿no? Y lo otro es ponerle una posición adecuada siempre al paciente. Posición adecuada. Una posición adecuada, de preferencia, si el paciente está en el piso, recostarlo de manera lateral hacia el lado izquierdo, no movilizarlo en extremo. Hay veces simplemente no tampoco que las personas se aglomeren junto a la persona, ¿no? Y es bueno echar aire, que anda la gente echando aire con el sombrero ahí o con la chompa. Bueno, ¿sirve de algo eso? No sirve de nada, no está demostrado nada. Más generalmente genera más descontrol. Más crisis entre los... Vamos a repetir, que eso me gustó. Mañana alguien se va a caer, va a sufrir un desmayo, va a sufrir un vaído, etcétera, en las colas de la votación. Todavía no llega el día, pero ya sabemos que va a pasar eso. Y entonces, primero lo que hay que hacer es que respire, que la respiración que el aire esté entrando, ¿entiendes? Y hay que sentirlo. Se puede poner en la manito delante de la nariz. Claro, o acercar la cara también. Claro, coloca la manito, el dorso de la mano delante de la nariz para ver si sopla. Segundo, ver que esté consciente. Tercero, pulso. El pulso, si saben tocar el pulso está aquí en la arteria radial, está en la muñeca, se siente en el lado externo, en el lado del pulgar. Quienes me siguen por la televisión, voy a señalar dónde está la arteria radial, y ahí se siente la pulsación. Ojalá alguien puede tocar que haya pulso, ¿no? Sí. Muy bien, ya tenemos 3. 4 era... Si el paciente se moviliza ante cualquier... Si el paciente se mueve ante estímulos o obedece órdenes, levanta la mano... responde alguna pregunta. Si es así, tranquilos, esperar que llegue la ayuda, llamar a los bomberos, las ambulancias, y sobre todo mañana va a suceder en estas elecciones, por eso estamos dando unos consejitos para el día de mañana. Y una vez que tenemos al paciente, acostarlo de preferencia de lateral hacia el lado izquierdo. ¿Por qué a la izquierda? Generalmente
principalmente tiene que estar lateralizado, primeramente, porque si el paciente tiene algún tipo de trastorno de conciencia, en tenerlo en decúbito supino, es decir, mirando hacia arriba, la lengua se va para la parte posterior y obstruye la vía aérea. Hay gente que convulsiona también, hay gente que convulsiona también. Muy bien, ya tienen esos 4 consejitos y vamos a hablar con Jorge de Lambayeque. Hola, Jorge. Aló, doctor, buenos días, doctor. Mire, yo soy un paciente, yo soy un paciente de alto riesgo. He tenido 4 derrames cerebrales o impactos y recién he tenido, he muerto, he dejado de existir por segundos. ¿Qué riesgo para ir a votar? ¿Qué riesgo corro en ese ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted, don Juan? Tengo 62 años. 62 años. Buena pregunta. Buena. ¿Cuándo fue el último derrame cerebral que tuvo? ¿Cuándo fue? Bueno, el último derrame cerebral tuve hace un año. Y recién el 5 de mayo he sufrido, como le digo, he muerto por... ¿Cómo se llama? He dejado de existir en segundos. ¿Hizo paro cardíaco usted? ¿Hizo un paro? No, bueno, yo tengo varices en el esófago. Ajá, ¿perdió mucha sangre? Bueno, llegué hasta 2 y he dejado de existir, ¿no? Claro, con 2 de hemoglobina. Y ya he quedado, los médicos, según ellos, me dicen que he quedado, pues, pero ellos no pensaban que iba a quedar así, ¿no? Yo me estoy restableciendo. Ahora, ¿qué riesgo tomaría ir a votar, no? Muy bien. Y a veces, por ejemplo, la vez pasada fui a votar y tuve que esperar desde las 11 hasta las 3:30 de la tarde, ¿no? No puede ser, porque yo no sé si va a haber o no fila de especiales, ¿no? Para la gente de la tercera edad y para los enfermos. Tiene que haber una fila especial. Vamos a pasarle con el doctor Santiago para que nos diga. Gracias, Jorge, tremenda llamada de usted. Y mire qué interesante este hombre. 4 derrames cerebrales, ha hecho hemorragia esofágica hace unos días nada más y ha perdido la conciencia durante minutos. Y quiere mañana ir a votar. Qué interesante. Primero que hay una conciencia de democracia, ¿no? Una conciencia de cumplir como ciudadano. Pero este hombre, primero que yo supongo que tiene que ir acompañado. Número 1, que tiene que ir acompañado. Número 2, que el acompañante, por ejemplo, hable con el soldado, su caso, y pueda pasar rápidamente. ¿Qué otra cosa podríamos, desde el punto de vista de usted, de la emergencia, doctor? Bueno, Jorge de Lambayeque, buenas tardes. Saludarte acá y muy interesante tu caso. Primero, como toda persona que ha tenido ya enfermedades y sobre todo delicadas y críticas, en una muy probablemente ha hecho paro cardiorrespiratorio por momentos, lo primero es que ver que estés controlado, que tomes tus medicamentos, que vayan tus controles adecuados. Primero que esté estable, hay que tomarle que la presión esté estable primero, antes de irse a votar. Claro. ¿No? Que el paciente esté estable, que tome sus medicamentos, que tenga los controles previos, porque si el paciente está muy intranquilo o está con la presión alta o está con la glucosa baja o alta, cualquier inestabilidad, no sería indicativo. Segundo, ir acompañado con una persona que conozca los medicamentos que toma y las enfermedades, por si en caso que no quisiéramos se presenta algún evento pueda dar la información necesaria y rápida para la atención. Tercero, informar a las personas que están en puerta, que es una persona que tiene problemas de salud, para que le den un voto rápido, para que pueda personarse y cumplir su deber cívico como todos, de manera rápida y sin poner en riesgo la salud del paciente. Yo no sé, sería una cosa inusual, digo, de llevar a este hombre en una ambulancia a votar, ¿no? Lo correcto es que la ambulancia lleva a los enfermos hacia el hospital, pero nunca hemos probado que lleve una ambulancia al sitio de votaciones, ¿no? Yo dejo la idea allí a ver qué dice la gente, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, yo sí lo haría. Llevaría a una persona así en su ambulancia o con su médico o con su enfermera mínimo. Un hombre de alto riesgo, ¿no? Sí, es un hombre de alto riesgo. Claro, las personas de alto riesgo generalmente tienen que ir bajo control médico estricto, ¿no? En este caso, el señor probablemente está en su casa, ¿no? La movilización del señor, como de muchas personas de condiciones similares, es alta, ¿no? Y eso aplicaría a muchos tipos de ambulancias, pero de todas maneras debería tener un control mínimo. Pero es un caso muy especial, muy bien, pero cuando vino el Papa tuve que armar un escenario en Sivas
Pero me decía usted, doctor, después de la votación se van a comer a la calle. Y después de comer a la calle, vienen con problemas de gastroenteritis, gastroenterocolitis. Diabetes descompensada. Se pasaron ya de comida y de dulces. Ya, todas estas cosas que parecen graciosas, pero suceden en nuestra sociedad. Somos seres humanos y pecamos, sabiendo que tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, y nosotros exageramos, ¿no? Ya tenemos una llamada allí. Hola. ¿Aló? Buenas tardes. ¿De dónde? Aló, doctor Rubio, buenas tardes. ¿Cómo está? Le habla Gaby de Chorrillos. Gaby, ¿de dónde de Chorrillos? ¿Cuál es su pregunta, Gaby? Bueno, primeramente, quien le habla es personal de salud. Hombre, qué bueno, estamos hablando el mismo lenguaje. Doctor, a mí me pasó un caso. Un paciente varón fue a tomarse la presión a donde yo trabajaba y le tomé la presión y ¿sabe qué? Se me murió. ¿Cómo? ¿Tomándole la presión se murió? A ver, ¿qué cosa? Se me murió. Usted estaba... Yo no sabía los antecedentes que había tenido. Yo no sabía. O sea, era la primera vez y la única vez que lo había visto ese paciente. ¿Usted estaba en su centro de salud? ¿Dónde trabaja usted? Yo en Chorrillos. En Chorrillos. ¿Y paciente viene a tomarse? Obviamente le di los primeros auxilios, pero obviamente tuvo que venir al inicio y tuvo que venir. Claro. Ya usted sabe todo. Siempre cuando llega un paciente y se muere, ahí hay que dejarlo y que vengan. Hay que hacer una autopsia. La necropsia que fue el que le hicieron al paciente fue paro fulminante. Paro fulminante. ¿Y qué edad tenía ese señor? No sabía. Claro, usted sabe cómo hace las investigaciones, todo eso. Sí. Y bueno, no fue mi culpa, pero ¿cuál es el error? Que cuando yo llamé a la ambulancia, llamé para que me puedan auxiliar, no vinieron a tiempo. Entonces, mi pregunta es, yo la primera selección se hizo varios de la tercera edad preocupados en la cola y renegando, y a uno de ellos se desmayó. Y la gente lo que hace es rodearle al paciente, cosa que no se debe y le echa aire, ¿no? Le echa aire. Le echan aire. Y ya, eso fue uno. Otro fue que un señor se cayó de las escaleras y yo tengo entendido que no se debe de mover al paciente, sino esperar a la ambulancia. Yo quisiera que usted recalque eso a la población como médico y que se tome las medidas del caso y que las ambulancias estén al pendiente de cualquier emergencia, porque sí hay emergencias, doctor. No, mañana va a haber emergencias. Yo he dispuesto todas las ambulancias del Hospital Solidaridad van a estar circulando y listas. Estamos en alerta. Vamos a estar en alerta. Muy bien, la felicito, Gaby. Tremenda experiencia de Gaby. Sí, es cierto. Llega gente a la puerta del hospital y ahí muere. Recién comienza la consulta, recién comienza a conversar y se muere. Ya venían ellos haciendo un cuadro, ¿no? Sí, sobre ese punto es importante, ¿no? Cuando una persona, generalmente estos pacientes vienen y hacen un síndrome de paro o muerte súbita, generalmente lo primero que hay que reconocer es que si el paciente está en paro cardiorrespiratorio. De los puntos que hablamos anteriormente, primero, ver el estado de conciencia. Paciente no responde, primer punto. Segundo, paciente respira. Paciente no respira, segundo punto. Tercer punto, paciente tiene pulso, no tiene pulso. Tercer punto, ese paciente está en paro cardiorrespiratorio y necesita medidas de reanimación o soporte básico inmediato por la persona que esté ahí. Hay que hacer maniobras de resucitación. El masaje cardíaco. La respiración asistida, ¿no? Entonces, son terapias de respuesta. Y luego viene ya la segunda parte, que es el manejo avanzado. Para eso necesitamos un sistema de transporte que lo pueda movilizar a una institución que tenga toda la capacidad para poder atender a ese paciente, ¿no? Entonces, estos casos de paros cardíacos súbitos que se presentan y se pueden presentar ante cualquier circunstancia, el reconocimiento y el tratamiento oportuno, inmediato, es la base de la recuperación del paciente. Y hasta para dar la información. El médico o la ambulancia que está viniendo, ¿no? Para que traiga lo que queremos. Lo que debe tener. Muy bien. Gracias, Gaby. Buenaza. Muy buena su pregunta y muy buena también su experiencia que ha vivido. Por ejemplo, doctor, yo no sé si en todas las ciudades, le preguntaba yo a usted, en el Hospital Cayetano Heredia todavía no se coloca el stent, ¿no? Para los... Claro. En los infartos cardíacos, cuando hay taponamiento
arterial, de la arteria coronaria del corazón, lo que se estila hoy es colocar una especie de resorte para abrir inmediatamente el paso de la sangre y salvar un paciente. Sí, todavía en la mayoría de los hospitales a nivel nacional se inician los pacientes que tienen síndrome coronario agudo. Generalmente, cuando hay una obstrucción ST elevado, se inicia el tratamiento farmacológico. Una lisis, ¿cómo se llama? Claro, trombolíticos, ¿no? Generalmente se usa el alteplase que utilizamos en el hospital, ¿no? Como tratamiento inicial, porque en muchos de los hospitales no tenemos terapia endovascular. Y salva eso. Sí, salva He visto. Claro, el porcentaje, si se hace en tiempos cortos, en las primeras 6 horas, estamos hablando más del 50%. Solamente con el trombolítico. Son trombolíticos. Con el trombolítico. De todas Vamos maneras, a explicarle en un idioma muy popular al pueblo, al público. A ver, cuando se está produciendo un infarto, generalmente hay una placa pegada ahí de colesterol o de grasa, ¿no es cierto? Esa placa se rompe, como la sangre está pasando cada segundo, ¿no? Está una corriente de sangre, se levanta esa placa y se forma una heridita. Una herida que obstruye. Una heridita que obstruye. Hay una heridita dentro de la arteria, imagínense usted, una heridita dentro de la arteria. El cuerpo, dentro de su propia lógica, es que va a curar esa herida llevando plaquetas y en lugar de curar la herida, obstruye el vaso, se forma un coágulo. Ese coágulo no deja pasar la sangre, ¿no es cierto? Claro. La primera medida que se hace, eso sí se puede hacer en todo el Perú, es colocar un medicamento a la vena, claro, que se llama... Bueno, Alteplase es uno de los... Alteplase, ¿no? Sí, Alteplase. ¿Y ese qué hace? Disuelve el coágulo. Disuelve el coágulo. ¿Para qué queremos que disuelva el coágulo? Para que pase algo de sangre y ese corazón no se muera. Esa es una medida extraordinaria y lo debe tener toda posta médica, debería tener ese medicamento. Repite el nombre del medicamento, doctor. Bueno, es el Alteplase, es uno de los nombres. Alteplase. ¿Sí? ¿No? Y que generalmente... Esa sí que es una maniobra de salvarte la vida, ¿no? De salvarte la vida. Porque no hay en todo el Perú, no existe en todos los hospitales. Pregunten ustedes en sus ciudades, ustedes que nos escuchan Radio Capital, nos escuchan en todo el Perú. Pregunten en los hospitales si tienen ese medicamento y también si colocan o no el stent. El stent. Stent se llama el resorte que ahora, voy a decirle un resorte, es un dispositivo especial que se coloca, se ingresa por la arteria radial, se ingresa por la arteria con una guía, que es una especie de un alambrecito, como un alambrecito, y en la punta lleves, para eso hay que tener un equipamiento especial. ¿Cómo se llama ese equipamiento? Un equipo de hemodinamia. Un equipo de hemodinamia, y no todos los hospitales pueden tener esto. Pero es necesario. ¿Qué es lo que debe hacer cada población? El de Tacna, el de Moquegua, el de Puno. Debe preguntar, ¿y en nuestros hospitales de Puno se coloca eso? Bueno, no hay. Entonces, ¿hay la ampolletita esta, el Alteplase? Sí, generalmente en la mayoría de los hospitales sí, hay. Eso sí está en todos. Sí. En los hospitales. Eso, por ejemplo, es una información que deberíamos tener todos los ciudadanos. Muy bien, vamos a recibir la llamada de Tania de Surco. Dani de Surco. Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Dani? ¿Cuál es su pregunta? Mira, lo que pasa es que yo he sido operado de una cirugía bimaxilar y bueno, yo sé que ahora en las votaciones hay unas largas colas que tenemos que soportar, lamentablemente. Claro, lo siento, usted que está hablando inclusive debe estar usted con los maxilares unidos, con alambre. No, ya no, llevo 16 días después de operado. Ajá, bueno, entonces, porque lo escucho así todavía con dificultad de abrir la maxila. Ahora que sea el doctor ahí, quisiera saber cuánto es el tiempo de recuperación de una cirugía ortognática. Ortognática, debe haber tenido... ¿Usted tenía prognatismo? No, es una cirugía por función y por estética. Ajá, correcto. Lo que dura una cirugía correctiva, ¿no? Correctiva, generalmente 2 a 3 meses es una cicatrización adecuada, ¿no? 3 meses. Mire, en el cuerpo humano sucede lo que sucede en el embarazo. A veces las cicatrices ya están a los 15 días muy aparentemente cerraditas por encima, pero por dentro se están organizando todavía todos los desechos, el cuerpo está reparando. 9 meses. Nosotros los cirujanos plásticos siempre esperamos 9 meses para ver un resultado total. Después de 9 meses usted va a tener un resultado casi final, pero los 3 o 4 meses ya va a sentir más de un 80%. Más de un 80% de normalidad. Así que Dani, esperar un poquito. Muchas gracias por su llamada. 1 de la tarde.
Doctor, ¿qué consejo más le daríamos mañana a nuestra población, que vamos a ir todos a votar porque amamos el sistema democrático? Si no nos permitiría hablar lo que queremos hablar, pensar lo que queremos pensar. Esto solamente es posible cuando hay una democracia. Bueno, primero ir tomando su desayuno. Primero, sus alimentos. Sus alimentos, ¿no? Sus alimentos, generalmente las personas que tienen problemas de salud, ir acompañado con un familiar. Quienes tengan una enfermedad, síntomas, han sido operados, creen que no están en condiciones, acompáñense por un familiar. Sí, acompañado con un familiar. Es recomendable que el familiar sepa qué medicamentos y qué enfermedades conozca del paciente, ¿no es cierto? Para que dé una información adecuada. Tercero, ¿no? Solicitar el apoyo del personal que generalmente está en las puertas para que puedan dar un voto rápido, para que no tengan mucho tiempo de espera o complicaciones. Yo diría que pueden llevar sus recetas, pueden llevar sus exámenes, porque a veces la gente que está delante no te deja pasar. Pues yo he visto la vez pasada, las colas de la tercera edad llegaba a más de una cuadra y todos eran hijos, todos eran de tercera edad, y entonces uno de tercera edad no dejaba pasar a otro de tercera edad, y es una pelea entre gente. Y entonces la gente que tiene silla de ruedas, bastones. Bueno, lleven los elementos que puedan acreditar, mejor todavía. Muy bien, siempre hay un coordinador en cada sede, en cada colegio, siempre hay un jefe, siempre hay que tratar de hablar con ellos. ¿Qué otra cosa, doctor? Generalmente también controlarse, hacer un control previo, si pueden en casa, cómo está su presión, los diabéticos tomarse su hemoglucotés antes de salir. Eso está antes de salir de casa, Contrólese la presión arterial, contrólese cómo está el azúcar, tome sus alimentos, acompáñese, lleve su silla de ruedas, su bastón, lo que sea necesario, lleve sus teléfonos, lleve sus números, la dirección de su casa. Todo eso deberíamos tener un collar, con nuestra identificación. 102, vamos a